Imagínate una ciudad que hace menos de 40 años era conocida por su arquitectura colonial y mercados caóticos. Esta ciudad ahora es el símbolo del futuro. Esta es la historia de Shanghai, la ciudad que desafió todas las probabilidades y se reinventó por completo en tiempo récord. En este video vamos a explorar cómo esta metrópoli pasó de lo tradicional a lo futurista, convirtiéndose en una de las ciudades más asombrosas del planeta. Durante siglos, Shanghai fue una ciudad portuaria con un papel clave en el comercio de China. En el siglo XIX, el Bund, con su estilo colonial, reflejaba la influencia extranjera en la región. Sin embargo, gran parte de la ciudad aún mantenía un estilo de vida tradicional, con pequeños mercados, bicicleta como principal medio de transporte y calles angostas llenas de actividad. Hasta los años 80, Shanghai era una ciudad vibrante pero sin grandes rascacielos, con un paisaje dominado por casas bajas y un río lleno de barcos de carga. La transformación de Shanghai comenzó con una decisión audaz en 1990. El gobierno chino identificó a Pudong, una zona rural al otro lado del río Huangpu, como el futuro distrito financiero y tecnológico de la ciudad. En ese entonces, Pudong era un paisaje lleno de granjas, pequeños pueblos y muy poca infraestructura. Nadie imaginaba que en menos de 30 años se convertiría en el distrito futurista que conocemos hoy. Pero esta visión requería inversiones masivas, un plan claro y sobre todo confianza en que China podría competir a nivel global. El desarrollo de Pudong fue liderado por proyectos que marcaron la historia. En 1998 se completó la Torre Jin Mao, el primer rascacielos moderno de la ciudad, con un diseño que combina tradición y modernidad. Luego llegó el World Financial Center, conocido como el Abre Botellas, y finalmente la Torre de Shanghai, el segundo edificio más alto del mundo, con 632 metros de altura. Todo esto fue acompañado por la construcción de puentes colosales como el Nampu y autopistas elevadas que conectaron Pudong con el resto de la ciudad. Shanghai no solo creció hacia arriba, sino también hacia adelante en tecnología. El tren Maglev, inaugurado en 2004, fue el primer tren de levitación magnética comercial del mundo, alcanzando velocidades de hasta 600 km por hora. El sistema de metro de Shanghai es ahora el más grande del planeta, con más de 830 kilómetros de líneas que conectan cada rincón de la ciudad. Hoy en día, taxis autónomos y drones de reparto son una realidad, mostrando que Shanghai está siempre un paso adelante en innovación. Actualmente, Shanghai es una ciudad que redefine lo que significa vivir en el futuro. Zonas como Pudong son un espectáculo nocturno, con luces LED que dan vida a sus rascacielos. Pero la modernidad no se limita a los edificios. Los parques están equipados con tecnología inteligente, las tiendas operan sin cajeros utilizando reconocimiento facial y vecindarios como Xintiandi fusionan lo tradicional con lo contemporáneo, convirtiéndose en puntos de interés tanto para turistas como para residentes locales. A pesar de su transformación futurista, Shanghai no ha perdido sus raíces. Rincones como Tianzifang, con sus calles estrechas y casas tradicionales, ofrecen una experiencia nostálgica. El templo del Buda de Jade sigue siendo un lugar espiritual clave y los mercados locales aún conservan esa esencia del Shanghai de antaño. Es este equilibrio entre lo tradicional y lo moderno lo que hace de Shanghai una ciudad única. Pero Shanghai no se detiene aquí. La ciudad tiene planes para convertirse en una metrópoli completamente sostenible e inteligente para 2050. Proyectos como Lingang, una ciudad dentro de la ciudad, prometen ser los nuevos centros tecnológicos y ecológicos del mundo. Lingang siempre ha estado a la vanguardia global y en la línea más avanzada dentro de China, liderando ideas innovadoras. El área nueva de Lingang representa el nivel más alto de las zonas de libre comercio e innovación de China. Estamos orgullosos de haber construido el primer puerto cero aquí en Lingang, lo que representa un hito importante en el avance científico y tecnológico en Shanghai. Hoy,
somos testigos del lanzamiento de los WLA Labs en Lingang. Me gustaría extender un cálido saludo a Shanghái y a sus autoridades. Juntos, hemos abrazado la increíble velocidad de crecimiento de Shanghái, estableciendo un nuevo punto de referencia global para la construcción rápida y eficiente en la manufactura. Shanghái es la prueba de que el cambio no solo es posible, sino que también puede ser transformador. Shanghái nos demuestra que con visión, planificación y determinación, una ciudad puede reinventarse por completo. Desde sus raíces tradicionales hasta su presente futurista, Shanghái es una muestra de lo que el ser humano puede lograr. ¿Qué te parece esta transformación? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo